Buenas noches, bienvenido a la mesa. Tenemos invitado especial, tenemos con nosotros a Pablo Reina, experto en economía y además presidente de la industria de la Canidac, de la industria restaurantera. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Víctor Hugo Moreno. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Jorge Chávez. Buenas noches, Martín. Los grandes temas del día de hoy, Sí. y por eso invitamos a Pablo, porque es un experto para que nos ayude a desenmarañar ese asunto del presupuesto de egresos de la Federación, que es un buen tema, yo creo, por todo de lo que se habla. Hay quejan de haber sido recortados, hay comentarios a favor, comentarios en contra. Este presupuesto, Pablo, ¿qué te parece? ¿Cuál es, en un concepto general, cómo lo podemos calificar? General, si yo lo comparo, a diferencia con el presupuesto de la administración de Enrique Peña Nieto, hay un no hay realmente un cambio, hay una redistribución de la asignación del recurso. ¿Qué es lo que buscan con este presupuesto? Principalmente están buscando un crecimiento que les dé 1.5, 2.5 por medio del Producto Interno Bruto. Ese es uno de los principales objetivos. Un mayor ingreso y tienes el gasto controlado, le están apostando al ahorro. Y el ahorro es lo que lo hace un presupuesto bastante, digamos que aceptable, pero hay partidas en las que muy probablemente pongan en riesgo la asignación correcta del presupuesto, como por ejemplo, se habla de una inversión del 1.5% del gasto en infraestructura, del gasto público, pero está soltando casi buena parte del presupuesto a Pemex, a la infraestructura fiscal y a lo que es la inversión pública. Lo que ponen en estela de dudas si va a poder lograr ese objetivo. Entonces, hay detalles en el que básicamente no te van a permitir tener mucha acción. Su lema en campaña, acabar con la corrupción y acabar con los intermediarios y con todo aquello que nos genera un costo adicional con gastos excesivos, bueno, le pueden generar un ahorro y ese ahorro y ese diferencial que va a ser, porque es una partida que no está presupuestada. Si va a haber un sobrante, bueno, esas partidas están al aire y es muy probablemente que él tenga discrecional. Pero eso ya lo tiene, Pablo. O sea, Sí. eso que tú dices, más lo no ejercido del presupuesto, digamos, de este año 2019. Sí. Que él ha hablado de ahorros en repetidas Algo. Por ejemplo, si hay un presupuesto destinado para determinada secretaría y no se ejerce, como está sucediendo, ese recurso que no se utilizó lo recoge. Anteriormente se reasignaba a gastos que se tenían que hacer y que no se lograron. Entonces, ahora ese porcentaje se va precisamente a eso que tú acabas de decir, el gasto discrecional o lo que conocíamos como partida secreta. Así es. Pero la situación, Pablo, es independientemente de los datos que presentas, la Cámara estuvo tomada. Sí. Ambas cámaras estuvieron tomadas, Secretaría de Educación estuvo tomada, Salud estuvo tomada, había padres y madres, niños enfermitos de diferentes programas a los que no se les asignó recursos. Los son los que más levantamiento han hecho, tan es así que tuvieron que poner una sede alterna, ¿no? Entonces, muy cuestionado. Finalmente, como dices tú, 6.1 billones de pesos sin mucha diferencia significativa respecto del presupuesto del gobierno anterior, pero la situación de Sí. los conflictos sociales siguen en lucha precisamente por lo que se les recortó. Por ejemplo, en agricultura, que es lo que peleaban. Ellos peleaban una disminución de casi 15,000 millones de pesos en ciertos programas, producción en ciertos programas que no les dieron y finalmente no se los
autorizados que dijo el presidente Jorge fue, le pidió a sus presupuesto de egresos, que el presupuesto de egresos se aprobara sin cambios, ni puntos, ni cosas. Le pasa algo que no le ha pasado a otros presidentes. Yo no recuerdo un presupuesto de egresos del gobierno federal tan revisado por la sociedad civil. O sea, cuando nos hayamos puesto nosotros, seres comunes y corrientes, a analizar cuánto se va a gastar, va a ser igual o peor la acuciosidad con la que se revisan los egresos del gobierno federal. No sé si esto sea bueno o mal. De la sociedad. Sí, y me parece. Se habló mucho en campaña de austeridad, mucho en campaña de gastar en forma eficiente, y lo único que está ahorita justificando es que en las secretarías donde aparentemente se redujeron, como la Secretaría del Trabajo, en un de su presupuesto, su presupuesto, el turismo 44%, cuando es uno de los sectores de mayor ingreso, de los 3 ingresos más importantes del país, quitarle ese 44%, comunicaciones y transporte, quitarle un 21%, Semarnat, quitarle 32%. Entonces son dependencias en donde justifica que había un mal manejo de la asignación del recurso y que había intermediarios. Y ahí, de acuerdo a lo que él, lo que él dice. Entonces, nosotros para poder crecer tenemos que ver nuestro valor agregado. Nosotros estratégicamente requerimos inversión para exportación, inversión en cuanto a turismo, inversión en educación aplicada, bien aplicada, como algunos programas que más de 900,000 jóvenes, y que ahora en el presupuesto le recortan a 500,000 jóvenes nada más. Bueno, algo sucedió en ese inter para que hubiera una reducción en cuanto a las con un 40% menos de lo que se había a los famosos jóvenes que intentan trabajar o intentan estudiar y a la vez no sabemos si... ¿Te acuerdas, Jorge? Que finalmente y discutido en esta mesa el hecho de decir, sí, ok, dices que hay un recurso, los mal o bien llamados ninis, y comentaba Martín, comentabas tú, padrones, ni hay reglas, no hay padrones, ni hay reglas de operación. Sí. Y esa es la gran, el gran cuestionamiento que la población está haciendo. Ok, como los agricultores, por ejemplo. Ok, dices que ya no va a haber intermediarios, ya no va a las organizaciones que se encargaban en un momento dado de distribuir, ahora va directamente al agricultor. Sí, nada más que el pleito es, no tienes reglas de operación para destinar esos recursos, los vas a destinar discrecionalmente. O sea, ¿cómo va a llegar ese apoyo al pequeño agricultor? Al pequeño agricultor o en este caso a cualquier otro tipo de programa. No hay un sistema. A las guarderías, a educación, etcétera. Va al último consumidor, por ponerle así de alguna forma. Ahora, la inversión pública, 1.5 el Producto Interno Bruto. Es el 1.5 el Producto Interno Bruto. Le está apostando a un aeropuerto, le está apostando a un Tren Maya, le está apostando a Pemex. A Dos Bocas. A Dos Bocas. El problema está, por ejemplo, el caso de Pemex. Esas son las grandes apuestas. Sí, el problema de Pemex es que el pronóstico de precio internacional del barril del petróleo va a caer de 56 a 45. Estamos hablando que va a entrar en una época en donde la crisis petrolera, alternativas, o sea, vas a invertir en algo que viene a la baja. Si le vamos a apostar al turismo, Tren Maya, entonces debiste haber tenido una forma de que llegue la gente a aterrizar y tener básicamente la conectividad ahora sí que aumentar la capacidad de turismo que se está requiriendo. Con la cantidad de vuelos que se van a requerir en los próximos,
de un promedio de 120 millones de personas que van a volar. Y al final de todo este show, los 3 aeropuertos que van a jugar un papel muy Lucía, puede ser el aeropuerto actual, puede ser Toluca, pues van a estar en un déficit una vez que... Y alguien en su siguiente sexenio va a tener que volver a inyectarle dinero para restablecer lo que está ahorita abandonado. Va a tener que ser Ahora, una nueva el costo, asignación. si estamos hablando de ahorros en este presupuesto, no se ha dicho cuánto te está costando el aeropuerto, las indemnizaciones, los pagos y todo lo que te costó esa infraestructura, porque haber parado los aviones, cuánto te está costando tenerlo, tantos aviones en algunos aeropuertos internacionales, posiblemente van a rebasar lo que es el valor del avión si continúan de esta manera. No se ha medido tampoco el costo y la eficiencia de cuánto le va a costar un aeropuerto con... Podremos tener un aeropuerto con costos muy bajos, pero muy alto a la hora de poderse trasladar de un extremo a otro para generar eficiencia. Aquí el detalle está en la forma en que van a aplicar los gastos. Yo de lo único que tengo que un político difícilmente puede ser un empresario especialista en energía, especialista en aeronáutica o especialista en turismo. Si conocen el tema, ni la experiencia internacional como para poderlo decir. Por eso la inversión privada deja que alguien invierta su capital, arriesgue su capital y que lo haga de la mejor manera eficiente sin tener que arriesgar las arcas del gobierno, porque a repercutir bien o mal si se hace bien o mal. No dudo de la capacidad del ejército para hacerlo, pero realmente ¿cuántos aeropuertos tenemos antecedentes de que hayan ellos hechos? Pero la situación también, Pablo, es que aparentemente el gobierno federal, llámese López Obrador o quien sea, no han hecho caso de las recomendaciones internacionales y técnicas, tanto para Tren Maya, Dos Bocas y Aeropuerto Santa Lucía. Sí. Le han mostrado y le han dicho que son inviables, etcétera, etcétera, y aparentemente no entienden, Jorge. Nos sucede como nos sucede en muchos programas, ¿eh? Ya vamos cargándonos hacia algo que no es el tema principal de este programa, que es la revisión del presupuesto. Muy bien. Con todo el presidente que finalmente, pues ahí está. Pero a ver, Jorge, tú que eres maquiavélico. Un recorte de 4,000 millones de pesos al INAI, a CNDH, al INE. ¿Qué onda con eso? O sea, a los organismos autónomos. ¿El presidente quiere el pescuezo a esos organismos? Pues mira, hay un dicho que dice que amistad que no se refleja en el presupuesto es demagogia y prioridad que no se manifiesta en el presupuesto no es prioridad, ¿verdad? Rescato lo que acaba de decir ahorita Pablo al principio. ¿Cuáles son las prioridades del presidente? Con el bienestar social, y se está destinando una gran cantidad de presupuesto, lo que es apenas energía, en un 75% a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad. El presidente le está apostando a esto por vía a su proyecto, que es, a juicio de muchos, una especie de capricho, Martín, que es el de Dos Bocas, ¿verdad? Acabas de decir, Pablo, justamente cuando es la energía limpia, la energía eólica, el presidente le está apostando a esta situación. El punto de mucho antes, ¿verdad? Empieza mucho antes, ¿verdad? O sea, hay proyectos, se presentan y en esos proyectos que se llama la rentabilidad económica de cada presupuesto, que significa el mayor beneficio de la población. Hay muchas dudas de que lo que son las prioridades del presidente, el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía. Hay muchas dudas si eso verdaderamente va a traer un beneficio a la población, y es una apuesta muy... Dice que el presidente fue un capricho, el presidente no escuchó. A ver, pero yo, o sea, a lo que te pregunté, o sea, cerrarle la puerta, la llave al INE,
¿Qué quiere Sí, decir? voy para allá. El presidente muestra que su prioridad no son las elecciones próximas del 2021. El presidente muestra que su prioridad no es la mejoría en la educación, que dijo ahorita Pablo. Educación. Está quitando a la educación. El presidente muestra que lo suyo no es los contrapesos. En ese tenor, Martín, estamos entrando en una 4T que descansa mucho en la bondad y no en lo jurídico de un presidente. El presidente va a tener 400,000 millones de pesos de uso a discreción, que eso no se había visto ni en los peores años del PRI. Digo, tú no quieres que hablemos del presidente, pero tenemos que hablar del presidente porque es el presupuesto de un presidente. No, pero no es que yo no quiero que hablemos del presidente. Ok. Lo Que que pasa es hablemos que del- va hablemos el del paquete. presupuesto. Va el paquete, general. porque la duda que le doy es que vale el a paquete del partir presidente. del 2020, Martín, es el año que López su sexenio. ¿Por qué? Porque si el 2019 fue un presupuesto influenciado por Enrique Peña Nieto. Hay unas cosas que yo me duele creer, por ejemplo, me duele que no le invierta en la educación, me duele que le quite lana al INE, aunque el INE tenía mucha lana, creo que bien administrado. Me preocupa la lana que le está quitando al campo, porque no veo yo hasta donde me casté las pestañas ayer y hoy para ver cuál es el sustituto de Acerca. Martín. ¿Y Acerca funcionaba? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Sí funcionaba? Se dice que Acerca tenía muchos compadrazgos, que no llegaba el dinero a las verdaderas personas que lo necesitaban, pero... Sí, pero al punto al que voy... Siempre fue objeto de crítica. Sí, de Estamos suspicacias hablando de más que de crítica, Martín. pero respondiendo a tu pregunta, se quiere apoderar de los organismos autónomos y lo está logrando. Por ejemplo, Quizás más que apoderarse, pues Controlar. desarticularlos, ¿no? Yo lo que creo, Víctor, es ya que... controla la CNDH Bueno, esa señora, bueno... y ya controla la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, otro Ok, organismo autónomo. ok. Quiere llegar a controlar el INE en beneficio quizá de... Bueno, nada más en beneficio de él voy a decir que las 3 candidatas de la Suprema Corte de Justicia son verdaderamente independientes, en teoría. En ¿verdad? teoría. Ahí se limpiaría la afrenta que sufrió la Comisión. Comparto la opinión de que sean verdaderamente autónomas, pero Bueno, a lo que voy es que tiene el control de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, quiere el Poder Judicial, quiere los organismos autónomos para ahora sí tener un verdadero poderío. Y le recorta el sobre todo. presupuesto. Y le recorta el Para presupuesto asfixiarlos. para eso. Lo que sí quiero decir, Martín, es, por ejemplo, algo que pues no sé si rescatarle a favor del presidente, pero plan ser los alcaldes a la Ciudad de México, a ellos ni les aumentó ni les bajó, nada más no les tocó, ¿verdad? Ni a las universidades. Le sube el presupuesto. Tengo aquí más o menos una lista de lo que él sube. 2% a la Secretaría de Energía. A Pemex le da 28,500 millones de pesos adicionales, a la CFE 9,200 adicionales. Gobernación, Martín, es castigado a 90.6%. Le quita 56,000 millones de pesos. El INE llora porque le quitaron 1,000 millones, Gobernación le quita 56,000 y Olga Sánchez no dice ni pío porque, bueno, pues se alinea con el jefazo. Agricultura, 28%. Trabajo, yo no sé estos proyectos que hacen con los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes construyendo futuro, si se le castiga 5%, comunicaciones sin transportes, pareciera que al presidente no le interesa hacer carreteras, 20%. Seguridad se incrementa muy poco, pero en seguridad incluye la Sedena, Sí. incluye la Secretaría de Seguridad y incluye Marina. La Sedena, curioso, 2,600 millones de pesos. A la Secretaría de Seguridad la sube y a la Marina 1.7% y a la Marina 1.4%. El presidente está pensando que con lo que ya tienen es suficiente, pero algo que también cabe resaltar es la Fiscalía General de la República, eso sí los castigó bastante. ¿Y cómo le quitas a la Fiscalía? En un momento en que la justicia está bastante cuestionada, Martín, creo que la Fiscalía debería haberse incrementado. Pablo, Bien, no vamos a sé. ir a mensajes, y regresando. De esto, un análisis rápido sí, del presupuesto de egresos de la Federación.
programas sociales. Los incrementó. San Charbel cuenta con instalaciones de primer nivel, tecnología de punta